En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 17, por favor. Y vamos a leer una escritura interesante, 17 desde el 14 hasta el 18. Segunda de Reyes, 17, 14. Empezamos ahí. Dice ahí, mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado, no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y sus hijas por fuego y dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Hermano, cuando el temor de Dios no está en la vida de alguien, nos atrevemos a hacer locuras. Es el temor de Dios en nosotros lo que nos va a mantener en el rumbo correcto, en el rumbo adecuado. Dice ahí que los estatutos que Dios les había dado los echaron para afuera. Dice ahí que lo que Dios les había dicho que no hicieran, justo eso fueron lo que hicieron. Dice ahí que de las naciones que estaban alrededor suyo, fueron a imitar, fueron a copiar, fueron a decir, bueno, tú cómo le haces, yo también lo quiero hacer así. ¿Qué tanto temor de Dios había en la vida de las personas que se atrevieron a hacer eso? Cero, nada. Nada, hermano. Y yo quiero que tú y yo hoy nos estemos dando cuenta qué está pasando en nuestras vidas, qué tanto estamos yéndole a preguntar al mundo, qué tanto estamos volteando a ver cómo hacen las cosas las demás personas, porque a veces no hacemos las cosas a la manera de nuestro Señor, sino justo todo lo contrario. Tenemos una preocupación y lo primero que hacemos es orar. ¿Sí o no? Pues quién sabe, ¿no? A veces sí, a veces no, a veces nos olvida, como que confiamos en qué, hermano. Pero si Dios nos ha mostrado que Él está accesible a nosotros todos los días, porque así dice su palabra, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa presencia de Dios que Él prometió que estuviera con nosotros, a veces como que la ignoramos, a veces como que la olvidamos, o a veces como que decimos, ay, pues es que ¿dónde está Dios? O no se nota, o quién sabe qué cosas estamos haciendo, y nos acercamos al mundo y le preguntamos al mundo cómo hacerle. Y el mundo lo único que hace es atraparnos todavía más, encadenarnos y alejarnos de Dios. Porque esto no sucedió de un día para otro, esto fue que un corazón se fue desviando de a poco, alejándose de la presencia de Dios, sin darse cuenta como le pasó a este Sansón, en qué momento el Espíritu Santo ya no los estaba guiando a las personas. Pero es que eso no es para que nosotros lo señalemos y digamos, ay, qué groseros o qué falta de entendimiento o qué necios, sino es para que tú y yo estemos con una advertencia bien clara sobre nuestras vidas y que estemos viendo qué tanto temor de Dios hay en nosotros. Ahorita decía el hermano Gabriel, va uno a la oración, se anota en la lista como requisito, pero ya no por una necesidad de estar en la presencia de Dios. Sabemos de la importancia de orar, sabemos de la importancia de leer, sabemos de la importancia de estar en comunión con Dios, pero ¿qué tanto estamos practicando esa situación? Estaba escuchando el testimonio de una persona, este, ¿cómo se llama? David Wickerson, que dice que tenía una televisión y que todas las noches se la pasaba viendo la tele de 12 a 2 de la mañana y que un día, pues Dios le habló y le dijo, ¿qué onda con tu vida? Y entonces él dice que hizo un trato con Dios y le dijo, ok, Señor,
si es su voluntad, voy a vender esta tele. O sea, imagínate, ¿cuál crees que sea la voluntad de Dios? ¿Que la vendiera o que no la vendiera? Pues que la vendiera, pero me sorprende el testimonio que da él, porque dice que hizo el trato con Dios y le dijo, Señor, voy a poner el anuncio en el periódico que vendo la televisión, y si en media hora después de que llegue el periódico a la casa, si en media hora después alguien me llama por teléfono, voy a entender que es tu voluntad que voy a vender la tele. Entonces dice que a la mañana siguiente le platicó sus planes a la esposa y la esposa lo quedó viendo como diciendo, pues, ¿qué onda? No, la verdad es que no quieres orar. La verdad es que quieres seguir viendo la tele. Ah, porque dijo, y si vendo la tele, ese tiempo lo voy a dedicar a orar. Y entonces el plan se lo platicó a la esposa y la esposa lo voltea a ver y le dice, tú no quieres orar. O sea, esa es la verdad. Y entonces dice él que se pasó esa mañana, llega el periódico y se sentó y empezó a ver el reloj. Y dijo, ok, corre media hora, ¿no? Y que estaba en el minuto 29 y que se levanta y dijo, bueno, pues el señor no quiere que venda la tele, conste que no sé qué, y que en eso suena el teléfono y levanta la bocina. Sorprendido David Wickerson y escucha y dice, oiga, ¿usted es el que está vendiendo un televisor? Y dijo, sí. Y entonces, pues ya vende el televisor, todavía le dice, pero no lo quiere revisar antes. No, 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 yo ya voy por él. Bueno, dice este hombre que a partir de ese momento él cumple su parte que había dedicado, que había dicho con Dios. Entonces ahora todos los días de 12 a 2 de la mañana se la pasaba orando. Y que él estaba emocionado porque iba a cambiar algo en su vida. Él sabía que iba a cambiar algo de su vida, porque en lugar de dedicarle 2 horas diarias a ver la televisión, ahora iba a dedicar 2 horas orando en la presencia de Dios. Y él da testimonio de que eso fue un parteaguas en su vida. Sabes, hermano, eso fue una oración real, no es una oración casual. Tú y yo, hermano, cuando entendemos que necesitamos orar, cuando entendemos que necesitamos alejarnos del mundo, porque dice que llegaron batallas a su mente, ¿no? Pero es que estoy estresado y con la tele me desestreso. Es que era pastor de una iglesia. Es que todo mundo habla de los programas de televisión y ni modo que yo no sepa qué es lo que está viendo la gente, pues para poderlos orientar y compartir y no sé qué. Es que es mi momento de relajación, no sé, pues, ¿no? Dice que tuvo muchas batallas para vender la tele, pero esas batallas estaban siendo en su carne. Hermano, el mundo tiene sus formas de hacer las cosas. Dice aquí la Biblia que este pueblo se fue al mundo, se fue a las ciudades vecinas a preguntarles cómo le hacen ustedes. Y entonces empezaron a tomar las formas de las cosas como lo hacía el mundo. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, Dios nos va a decir, vende esa tele y ponte a orar. Y a partir de esa vida de oración de este señor David Wilkerson, se revoluciona su vida y empieza a experimentar a Dios de otra manera y empieza a vivir el evangelio, pero de manera poderosa en su vida. Él da testimonio y dice, es que yo era un pastor de una ciudad así como rural y estaba yo bien tranquilo y estábamos contentos, las cosas iban avanzando, pero Dios lo empezó a llamar a otra cosa. Hermano, no sé si ya te diste cuenta, pero Dios nos está llamando a más. ¿Por qué necesitamos temor de Dios sobre nuestras vidas si no es para que los planes de Dios avancen en nuestras vidas? Porque sin temor de Dios no vamos a poder avanzar. Pero con el temor de Dios sobre nuestras vidas es como vamos a poder creerle a Dios e ir adelante. Necesitamos que nuestra oración sea real y que nuestra lectura sea real y que haya temor de Dios en nuestras vidas cuando estemos orando y cuando estemos leyendo y cuando estemos llegando a cualquier reunión que convoque nuestro Señor aquí en la iglesia y estar con un corazón expectante, decirle, Señor, ¿cuáles son sus planes? Porque la forma del mundo me va a llevar a la destrucción y a la perversión y al pecado, pero la forma de usted me va a llevar a planes eternos. ¿Qué plan queremos seguir? ¿Hacia dónde queremos dirigir nuestra vida? Y claro que nuestra carne nos las va a pelear. Y vamos a tener pretextos y vamos a tener razonamientos y vamos a tener argumentos, pero todos esos, dice la palabra de Dios, que todo argumento tiene que ser llevado a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo.
Yo creo que para todos era claro que la respuesta de vendo o no vendo la tele era, pues sí, véndela. ¿Cómo Dios te va a decir, no, quédate 2 horas viendo la tele en lugar de ponte a orar 2 horas todos los días? Pero es que así somos, hermano. Así somos de que buscamos pretextos para no obedecer a Dios. Pero hermano, yo quiero que podamos reaccionar y despertar como iglesia. Dejar de pensar en las cosas y a las formas que hace el mundo y empezar a dedicarnos a las cosas de Dios. Yo sé que hay una modernidad y que la tecnología y que ahora está muy de moda las IAs y que, pues no sé, un montón de cosas que llaman la atención. Pero es que esa no es la forma de Dios. La forma de Dios sigue siendo con un corazón humilde delante de Dios, derramamos nuestro espíritu y le pedimos perdón para que estemos bien a cuentas con nuestro Señor y le respondemos a su llamado, que es establecer el reino de Dios en este mundo, en este tiempo, alrededor de la gente que está tuyo. No hay otra manera. Dios no cambia. La tecnología y los pensamientos y las filosofías cambian, pero Dios no, hermano, y el plan sigue siendo el mismo, que el reino de Dios se establezca en nuestros corazones y en la vida de las demás personas también, pero sin temor de Dios. Entonces hacemos todo lo que sucedió aquí, que hicieron sus otros dioses, que se alejaron de los mandamientos de Dios, pasaron sus hijos a fuego, estuvieron consultando quién sabe qué. Dice 18, por tanto, se airó en gran manera, Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Lo peor que nos puede pasar es alejarnos de Dios. No hay cosa peor. O sea, imagínate lo peor de lo peor y queda corto comparado con estar lejos de Dios. El infierno por eso es el infierno, porque es lejos de Dios. Alguna vez nos decía el pastor que otra persona tenía en sus ideas de pensamientos que lo peor que es el infierno es de que una vez estando en la presencia de Dios, porque todo mundo va a estar en la presencia de Dios el día del juicio, y nos va a pedir cuentas Dios a todos. Dice que después de haber estado en la presencia de Dios, vamos a saber que nunca más los que se van al infierno, nunca más van a poder estar en la presencia de Dios, y ese es un castigo. Decía el pastor que daba testimonio de otra persona, que ese es lo peor. Lo peor en el infierno es eso, no poder estar en la presencia de Dios. Y entonces dice que la consecuencia de haber ignorado la voluntad de nuestro Señor fue que por lo tanto, Jehová por lo tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Eso es lo peor que nos puede pasar, hermano. Tú y yo necesitamos estar en la presencia de Dios y entender nuestra necesidad de la presencia de Dios, de tener ese temor y no alejarnos de Dios nunca, pero de verdad nunca, hermano. Ya lo he compartido otras veces, pero es que si es real. Tienes 10 minutos libres, pues abre la Biblia 10 minutos, ora 10 minutos, no 10 minutos de videos o de distraerte o de nomás estar haciendo quién sabe qué. ¿Qué mal te va a hacer orar 10 minutos? Más bien te va a meter a los planes de Dios, a su presencia. Te va a evitar el pecado, te va a alejar de eso, te va a advertir. Creámosle a nuestro Señor. Fíjate cómo dice Segunda de Reyes 17, pero ahora en el 34. Dice ahí, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Ni hacen nada. Dicen que hacen, pero no hacen. Y hoy, hermanos, yo creo que tú y yo tenemos que escuchar esta palabra. Dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué hasta hoy seguimos en la misma necedad? Hay una tibieza, hermano, que no debemos permitir en nosotros. De algún modo nos sentimos bien porque sí venimos a la iglesia, porque sí traemos una Biblia, porque
pues por lo que hagamos, pero si eso no está impactando nuestras vidas y no está impactando en la salvación de la gente a nuestro alrededor, entonces no está sirviendo de nada. Porque el que haya temor de Dios en nuestras vidas tiene que ser, la consecuencia del temor de Dios en nuestras vidas tiene que ser que la gente alrededor nuestro conocen a Dios. Porque por ese temor que hay sobre nosotros, no participamos de pecado y nos van a preguntar por qué tú no, y vamos a dar testimonio y vamos a explicar por qué nosotros no participamos de pecado, y por qué nosotros vamos a la iglesia, y por qué nosotros alabamos y adoramos a Dios, y en qué estamos invirtiendo nuestra vida, y entonces te vas a tener que comprometer o con Dios o con el mundo. Y ahí dice, ni hacen esto ni hacen lo otro. Dice el versículo 35, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a los otros dioses. A veces, justo por temor, no compartimos a las demás personas. Por temor, no hacemos las cosas que Dios nos pide para no quedar mal con el mundo, para no desencajar o para no desentonar con lo que hacen los demás. Aquí dice, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, ni les haréis sacrificios, hermano. Hay un montón de gente, o habemos un montón de gente, que por el trabajo sacrificamos un montón de cosas. Pero cuando es la obra de nuestro Señor, ahí sí ya no podemos porque, ¿por qué no llegaste a la reunión? Es que está lloviendo. A ver, dile así a tu jefe, ¿por qué no llegaste a trabajar? Porque estaba lloviendo. ¿Así te atreverías tú a decirle a tu jefe? Jefe, yo vengo a trabajar todos los días siempre y cuando no llueva. ¿Qué te va a decir ese jefe? Pues no trabajes ya ningún día. Y aquí hay otro que sí quiere trabajar aunque esté lloviendo. Pero fíjate que ahí dice que no debemos hacer sacrificios a ningún otro Dios. ¿Y por qué por otros dioses sí lo hacemos? ¿Cuánto le has sacrificado a tu Dios cansancio? No, es que estoy cansado. Ya mejor mañana sigo leyendo la palabra de Dios porque no sé qué. Pero si es la película, la serie o algo que te tiene entretenido, pues ahí sí nos desvelamos y no hay problema. ¿Cuántas veces te has desvelado desde la última velada de oración hasta el día de hoy? ¿Cuántas veces has velado tú solito ahí en tu casa? Ay, hermano, pues es que el pastor todavía no organiza la velada, ¿de qué hablas? Pues el pastor tampoco organizó la maratón de películas o de series y ¿cuántas veces ya te las echaste? A esos dioses sí les sacrificamos, pero a Jehová nuestro Dios estamos igual que este David Wilkerson que vendo la tele o no la vendo. Hermano, está clara la respuesta. Tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Versículo 36, perdón. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis. O sea, por Dios sí podemos sacrificar, por Dios debemos de sacrificar, por Dios nos debemos de desvivir, por Dios debemos de hacer todo lo que somos. Dice, y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Los estatutos y los decretos y la ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No temeréis a dioses ajenos. Nuestro temor está con Dios. Nuestra vida está con Dios. Dice el 38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. ¿Por qué se da tantas veces que nos está diciendo, no temas a dioses ajenos? Pues porque el corazón se desvía bien rápido para otro lado. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Hay una seguridad con nuestro Señor. Ahí es nuestro lugar, en la presencia de Dios. No temeréis a dioses ajenos. A quien sí hemos de dar en nuestro temor es a Dios. 40. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas generaciones y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, hacen hasta hoy. Este versículo 41 está bien,
de ponerse a temblar. Dice, así temieron a Jehová aquellas generaciones. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Diciendo que temo a Dios porque abro mi Biblia y me pongo a leer y rindiéndole sacrificios al mundo, haciendo pecado. Y lo consecuencia de ese dice ahí, así, dice, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, hacen hasta hoy. Es decir, si tú y yo, hermano, no reaccionamos, vamos a crear una maldición de herencia sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Y dice ahí, hasta el día de hoy. Es decir, quién sabe cuántas generaciones pasaron cuando se escribió hasta el día de hoy, de un montón de personas que siguieron con un pie en la iglesia y un pie fuera de la iglesia, porque uno no tomó la decisión. O sea, no es un problema que se acaba con tu vida. Es un problema que vas a heredar a la gente que viene detrás de ti, porque tus hijos van a aprender a ser como tú. Y vas a decir, pues mi papá iba a la iglesia y abría la Biblia y en la casa hacía y deshacía maldad y media. Y entonces como yo vi que así se hacen las cosas, pues así lo sigo haciendo yo. Y así sus hijos y así sus nietos, y dice hasta el día de hoy, hermano, es muy peligroso que tú y yo no tengamos temor de Dios sobre nuestras vidas, porque vamos a acarrear una maldición a las demás generaciones. Y el problema, pues sigue. Y el avivamiento no se da. Y el reino de Dios, pues nos sigue esperando con su paciencia, pero mientras nuestras vidas, pues echan a perder. Y a lo mejor por la misericordia de Dios pasamos de panzazo, pero ese no de eso no se trata, sino se trata de que tú y yo seamos personas que establezcan el reino de Dios, con temor de Dios en nuestras vidas, haciendo la diferencia y vendiendo la tele. No necesitamos preguntarle a Dios, tú y yo sabemos la respuesta. Tenemos que cortar con el mundo. Y la tele es una ilustración, espero no te lo tomes literal. Bueno, si es la tele en tu caso, pues vende la tele. Pero cada uno de nosotros tenemos algo que nos está impidiendo de estar en la presencia de Dios en serio. Algo que no nos deja sacrificar a nuestro Señor en serio, porque le estamos sacrificando a otros ídolos. Estamos creyéndole a otros ídolos, pero estos ídolos tienen que terminar deshechos y dedicarnos a nuestro Señor, hermano. De nada nos sirve tener un pie en la iglesia y un pie afuera. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Tibieza. ¿Y qué dice la Biblia que de los tibios? Que Dios los va a vomitar. No queremos sorpresas el día del juicio. El día que estamos en la presencia de Dios, queremos la certeza de que nos diga, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la presencia de mi Señor. No queremos sorpresas ese día. No queremos tibieza en nuestro corazón. Queremos fuego en nuestro corazón, fuego de parte de Dios, su temor en nosotros, vida en nosotros y vida en los demás. Hermano, dice ahí, y así temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, aparentando, ni de aquí ni de allá. Esa tibieza, hermano, no la necesitamos. No la necesita la iglesia. ¿A quién es al único que beneficia la tibieza? Al diablo, a sus planes. ¿Qué cambios, hermano? ¿Qué cambios hay en tu vida? ¿Qué cambios ha habido este último mes o mes y medio que se está hablando del temor de Dios? ¿Qué tanto has ajustado tu vida? ¿Sigue igual? Abusado, no vaya a ser que tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y venimos y escuchamos los mensajes y hacemos tratos con Dios, pero no pasa nada en nuestra vida. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que los ídolos siguen vivos allí, no los hemos desechado y seguimos pues en la tibieza. ¿Qué tanto has reconocido la obra de Dios en tu vida? ¿Qué tanto temor hay de Dios a partir de que estamos comprendiendo estas nuevas enseñanzas? ¿O solo son enseñanzas? ¿O son cambios en tu vida que necesitamos ajustar? ¿Cómo estás mirando cada mensaje que se comparte?
¿Cómo lo juzgas? Ah, estuvo aburrido, estuvo largo, estuvo corto, estuvo interesante, ahí nunca había leído esa escritura. O, Señor, esto nunca lo he hecho. Esto me falta ajustar, esto me falta ponerle más intensidad. O ¿cómo juzgas los mensajes? ¿Para qué pasas al altar si tu vida sigue igual? No tiene sentido. Es un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Si pasas al altar y tu vida sigue igual, dice ahí, así temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿De qué sirve eso? No nos sirve de nada. Segunda de Reyes 22, versículo 11. Dice ahí, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Experimentó el temor de Jehová. Josías descubre que Dios tiene palabras escritas, las escucha y como que dijo, Señor, ¿cómo fui tan ciego, tan necio, tan no sé qué, de haberte ignorado, de no haber sabido todas estas cosas? Dice ahí, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, no se quedó igual. De alguna forma fue fortalecido o crecido el temor de Dios en su corazón de escuchar la palabra de Dios. Fue la primera vez que Josías escuchó la palabra de Dios y algo fue transformado en él. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios tú y yo y seguimos igual? Tendríamos que buscar que nuestras vidas sean transformadas. Ahí mismo, pero en el versículo 18, podemos leer ahí, dice, mas el rey de Judá, sigue hablando de Josías, que os ha enviado para que preguntáis a Jehová diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Lo que necesitamos, hermano, es que nos humillemos delante de Dios, que reaccionemos a su palabra, que tengamos un corazón tierno hacia la palabra de nuestro Señor, que nos pongamos a cuentas para que el Señor nos oiga de nuevo. Leíamos que lo peor, que la consecuencia de verse alejado de Dios es que Dios apartó su rostro de ese pueblo. Pero hay una esperanza, ahorita estamos leyendo que podemos humillarnos, ponernos a cuentas delante de Dios, reaccionar a su palabra, dolernos de haber sido indolentes del pecado sobre nuestras vidas, arrepentirnos de verdad, hacer ajustes sobre nuestra vida. Y entonces dice ahí la palabra de Dios que entonces Dios nos va a oír de nuevo. Hay una esperanza, hay vida. Dios nos está esperando a que nuestras vidas sean vidas encendidas en amor hacia su obra. Ese temor en nosotros nos tiene que impulsar a vivir para Dios, a creerle a nuestro Señor. No un pie adentro y un pie afuera. Ahí no hay temor, ahí hay tibieza. No sé qué tan antónimo sea, pero me suena que así es. Lo contrario de temor ha de ser la tibieza. Ni siquiera es que no haya temor porque el diablo lo que busca es la tibieza sobre nuestras vidas. No tibios, hermano, sino con fuego en nuestro corazón para darle a Dios ese servicio, ese arrepentimiento. Segunda de Reyes 23, pero ahora el versículo 24, por favor. Segunda de Reyes 23, 24. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro
que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. El cambio sobre Josías fue radical. Hermano, ¿no merece eso Dios de tu vida? ¿No merece eso Dios de mi vida? Que de algún modo ajustemos una a una de las cosas que sabemos que tenemos que hacer y de manera radical soltemos el pecado y nos volquemos a creerle a nuestro Señor y atrevernos a vivir el evangelio que nuestro Señor nos ha dado por medio de su palabra, que el evangelio no es nada más decir las palabras, sino que es la demostración del poder de Dios, y estas señales seguirán a aquellos que creen en el nombre del Señor Jesús. O cómo vamos a compartir el evangelio. Decía Pablo, no, yo no vine con palabras muy elocuentes o muy ordenadas o muy no sé qué, persuasivas, sino vino él con la demostración del poder de Dios, y había señales en las predicaciones, no por las palabras de Pablo, sino porque el Espíritu Santo estaba respaldando esos mensajes, y entonces sucedían los milagros en las personas, hermano. Pero es que había una vida de temor a Dios en la vida de Pablo, y entonces vivía ese evangelio. Había un temor de Dios en la vida de Josías, y entonces de manera radical cambia todo lo que él es. Hermano, ¿por qué tendremos que esperarnos tú y yo a algo más? ¿A qué nos estamos esperando? ¿Qué quieres? Si Dios ya nos ha mostrado su amor y su misericordia, si Dios nos ha mostrado que nuestra vida no es desde el tiempo, sino que nuestra vida es en la eternidad, si Dios nos ha mostrado que nos salvó para que otros se salven, si Dios nos ha mostrado que Él es bueno y nos respalda y nos ha sanado y ha hecho milagros y nunca nos ha dejado, es decir, hermano, tenemos en qué fundar nuestra fe. No es una fe ciega de borrego que nomás va porque alguien lo dijo, sino es una fe de que hemos experimentado a Dios en nuestras vidas. Y entonces Josías nada más escuchó la Biblia y empezó a hacer cambios. Hubo temor de Dios en su vida de haber escuchado la palabra de Dios. Y ahora nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no nos entregamos a Dios de esa manera? ¿Por qué no hacemos el cambio radical como sucedió con Josías? ¿Por qué no vivimos el evangelio que predicaba Pablo, que predicaba Pedro, que se salvaban un montón de personas? ¿Por qué no aspiramos a ver los milagros? ¿Por qué no nos atrevemos a orar por la gente para que sane? ¿Por qué no nos atrevemos a compartir a las personas para que se salven? ¿Por qué no vivimos el poder de Dios? ¿Por qué no está el Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué no vemos ese respaldo? Nos falta ese temor de Dios en nuestras vidas. Nos falta consagración. Nos falta vender la tele. Porque nuestra vida, hermano, es para Dios. Es para Dios. Ni siquiera es para ti, para tus planes. Es para los planes de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios cuando la gente que está a nuestro alrededor no alcance a conocer a Dios? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Señor, me daba pena, Señor, no tenía tiempo, Señor, no podía orar, Señor, no sabía leer la Biblia, Señor, me aburría. ¿Qué le vamos a dar de pretexto? Nuestro corazón tiene que ser hacia nuestro Dios, amándolo a Él, amando su obra. No hay nada más digno que vivir para nuestro Señor. Y nuestra vida, hermano, no es aquí. Y si eso no lo hemos entendido, hoy podemos empezar a decirle al Señor: Señor, muéstrame la verdad. Ya no quiero desperdiciar mi vida aquí. Quiero que mi vida cuente desde hoy y hasta la eternidad en la salvación de un montón de gente. ¿O qué anhelo hay en tu corazón si no es que la gente se salve? Josías lo hizo, Pedro lo hizo, Pablo lo hizo, Moisés lo hizo.
Un montón de gente lo ha hecho, entregarle su vida a Dios. ¿Qué nos falta a nosotros? Que conocemos todos esos testimonios, que hemos visto a Dios. Hermano, yo creo que hoy podemos empezar a orar, o la oración de hoy la podemos empezar a hacer diciéndole, Señor, ponga de su temor en mi vida, porque no estoy viviendo a la altura que usted me está llamando. Vamos a ponernos de pie y vamos a empezar a orar. Que nuestros hermanos de la alabanza nos ayuden y que hoy, hermano, tú y yo, después de haber escuchado la palabra de Dios, el deseo en mi corazón es que todos los que estamos en este lugar podamos reaccionar como Josías ante la palabra de Dios y dolernos en nuestro espíritu, rasgar nuestro espíritu y entregárselo a Dios y decirle, Señor, perdóneme. Hoy vengo a ponerme a cuentas delante de usted. Hoy vengo a que mi vida cambie. Hoy no vengo a ser tibio o a seguir siendo tibio. Hoy vengo a que su amor, su poder, todo lo que usted es, suceda en mi vida porque yo quiero impactar a la gente que está a mi alrededor. Si ese anhelo no está en tu corazón, hermano, acércate a Dios y dile, Señor, ponga eso en mí. Porque si no está eso, entonces, ¿qué es lo que está en tu corazón? Si no en tu corazón no está el servir a Dios, entonces, ¿qué ocupa tu corazón? Si en tu corazón no está que tu vida sea entregada a Dios, entonces, ¿qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué te mueve? Cualquier cosa que no sea servir a Dios es algo vano y no sirve. Así es que, hermano, yo creo que Dios hoy quiere hacer cosas nuevas en medio de nosotros, avivarnos, transformarnos. En lo que los hermanos tocan alabanza, quiero invitarte a que te acerques a hacer tratos con Dios. Vamos a orar.